Bueno, muy bienvenidos a la edición número 15 de la Jornada Internacional de Jóvenes Emprendedores. Mi nombre es María Soledad Cruz y junto con Diego Tardivo, quien está acá a mi lado, vamos a estar acompañándolos durante el transcurso del día en las distintas capacitaciones y talleres. La Jornada Internacional de Jóvenes Emprendedores este año 2020 es una edición sumamente especial. Además de cumplir los 15 años, es porque es enteramente virtual y es la primera vez. Durante el transcurso de la semana, desde hoy, lunes 26, hasta el jueves 29, se van a ir desarrollando distintos talleres, capacitaciones, charlas, tanto para los emprendedores participantes con sus emprendimientos, como también para el público en general. Toda la jornada se va a estar desarrollando a través de una plataforma en donde también los invitamos a que vayan recorriendo la feria virtual de los emprendedores que están participando y que están exponiendo tanto sus modelos de negocios como ideas, proyectos, como también ideas, proyectos de escuelas secundarias. Los países participantes son Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Colombia y México, que durante el día de hoy hasta el día jueves van a estar exponiendo los emprendimientos que ellos están realizando. A su vez, también los invitamos a votar a su proyecto favorito. Durante ese recorrido pueden ingresar a los stands, descargarse la información que los chicos cargaron y votar al emprendimiento que más le guste. Porque el día jueves se va a realizar la selección de los más votados por el público y se le van a entregar de diferentes premios. A su vez, también los invitamos a @vinculación y utilizar el hashtag GIGE 2020, como también los 3 filtros de GIGE 2020, como para ir compartiendo en redes cómo están disfrutando la jornada. A continuación, vamos a desarrollar la primera charla de la mañana, denominada Cómo diseñar una startup, el ABC de los emprendimientos escalables. Va a estar a cargo de la capacitadora Cecilia Ribeco. El objetivo de esta primera capacitación plantea un recorrido para que los emprendedores aprendan cómo se piensa, cómo se idea un negocio escalable desde cero. También hacer un camino sobre cuáles son las principales herramientas que tienen y cuáles son las principales etapas en donde se desarrolla una startup y qué metodología nos permite llegar desde una idea a convertirla a oportunidades. ¿Quién es Cecilia Ribeco? Cecilia Ribeco tiene una amplia trayectoria a nivel nacional, internacional, es consultora y speaker en innovación, presidente global de la ONG Web que se encuentra en Estados Unidos, Nueva York, miembro ejecutivo de la Asociación Emprendedores de Argentina, ASEA, en el área de diversidad, presidente y cofundadora de la Fundación de la Asociación Civil CRIAR, que actualmente a través de los 2 años nos viene acompañando al programa de Mujeres Emprendedoras de la UNL, y también es miembro del comité asesor de la Red de Gestores de Políticas de Emprendimientos Dinámicos e Innovador de América Latina, PRODEM. Bueno, también tengan presentes que las preguntas y consultas las vayan volcando en el chat de la plataforma y al final de la capacitación Cecilia va a responder las preguntas pertinentes. Así que bueno, Cecilia, te damos la bienvenida a esta nueva GIGE 2020 totalmente renovada. Dejamos en tus manos al público de la GIGE y bueno, te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias. Bien, bueno, nos vamos a ir a la presentación. La verdad es que muy agradecida de poder compartir este espacio con ustedes. Y bueno, en esta GIGE renovada, cumpliendo 15 años, la verdad es que estoy muy contenta de poder acompañar y de hoy poder traerles herramientas que tienen que ver con cómo diseñar startups y el ABC de los emprendimientos escalables, ¿no? Que es una de las preocupaciones, ¿sí? Si se quiere, que tenemos a la hora de
pensar, digamos, en nuestro emprendimiento, en nuestra startup, dentro de la parte inicial, ¿no es cierto? Cómo comenzar, qué hacer, cómo iniciar pensando una startup desde cero y cómo hacer que esa startup crezca, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Bueno, ya hicieron una presentación acerca de mi perfil, ahí no vamos a ahondar, y sí me voy a meter de lleno, ¿sí? En base a mi experiencia. Quiero contarles que hoy un poco la idea es poder volcarles a ustedes toda la información que yo consideré que les podía venir bien, que les podía interesar, para realmente tomar apuntes y decir dónde estoy parado, dónde estoy parada, hacia dónde quiero ir y cómo hacer para que mi startup crezca, ¿sí? Cómo hacer que sea escalable. Y para eso es importante que nos paremos en algo muy importante, que muchos de ustedes ya deben conocer y otros no, y que siempre me gusta destacar y nombrar, que tiene que ver con el modelo de negocios. Es muy importante que nosotros entendamos que los negocios hoy están centrados en el cliente. No podemos desarrollar una startup, un negocio que no esté centrado en nuestro cliente, porque realmente vamos a estar desarrollando soluciones que no van a ser para nadie o que van a ser para un público muy pequeño. Y hoy por hoy, lo más importante es que nuestra startup, nuestro negocio, tenga un sentido, ¿sí? Tenga un para qué y tenga un público específico y que solucione problemas, ¿sí? Entonces, algo de lo cual nos vamos a estar preguntando durante esta mañana y en esta charla, tiene que ver con, en esta capacitación, tiene que ver con a quién le estoy resolviendo estos problemas, ¿sí? Y para qué estoy desarrollando esta startup, ¿sí? Y para eso nos vamos a partir desde el modelo de negocios. Este modelo de negocios, la idea es que lo validemos con el cliente. Y acá aparece una herramienta muy importante, por eso les decía que muchos la deben conocer, tal vez otros no, a quienes no, los invito a recorrerla y a conocerla, porque es la herramienta de base para el desarrollo de las startups, que vino a transformar, si se quiere, la dinámica del desarrollo de los emprendimientos hoy por hoy, que es el Business Model Generation, ¿sí? De Alex Osterwalder, ¿sí? Es un libro, es un material riquísimo que nos permite un recorrido por los fundamentos de cómo una startup se organiza, se desarrolla y captura valor, ¿sí? Y ahí aparece una palabra muy importante, valor, ¿sí? Así como les decía que para poder desarrollar nuestra startup, nuestro negocio, tenemos que tener en claro a quién le estamos solucionando estos problemas, uno de los puntos más importantes que vamos a trabajar con este modelo de negocios tiene que ver con el desarrollo de valor, con poder ofrecer una propuesta de valor, ¿sí? Y voy a partir de algunos bloques interesantes, ¿sí? En los cuales me gustaría que ustedes, al terminar esta capacitación, hagan un doble clic, ¿no es cierto? Hagan un zoom, ¿no es cierto? Que le pongan un poquito más de atención y que tiene que ver específicamente con nuestro segmento de clientes, ¿sí? Tal como les decía, si nosotros pensamos en desarrollar un negocio o vemos startups exitosas, ¿sí? Estas startups que crecen, que son escalables, que se vuelven internacionales, ¿sí? Hay una cuestión que tienen en común que tiene que ver con este estudio pormenorizado y con entender a fondo este cliente. Y nosotros hoy vamos a partir desde allí, porque la realidad es que si no hacemos un análisis exhaustivo de nuestro modelo de negocios y no desarrollamos un modelo de negocios disruptivo, ¿sí? Que entregue valor ciertamente y que sea innovador, es muy difícil, ¿sí? Que mi startup sea escalable y que sea innovadora y que realmente yo pueda lograr, ¿sí? De alguna manera la aceptación del público a nivel masivo. Ahora, no solamente voy a hablar de startups, de unicornios, y vamos a ver un poco, digamos, cuál es la dinámica de estas startups escalables, sino que también voy a hablar de cómo desarrollar un modelo de negocios y de cómo desarrollar startups que puedan permanecer en el mercado y que puedan crecer, ¿sí? Y vamos a ir viendo a lo largo de toda esta capacitación, vamos a ir desandando algunos caminos para que ustedes se puedan llevar información de valor y que lo puedan aplicar hoy, que es lo que más nos interesa. Entonces, cuando ustedes hablen de modelo de negocios, cuando tengan que replantearse nuevamente el modelo de negocios, aquellos que ya lo realizaron, es importante que partamos del punto número 1, que es el segmento de clientes, ¿sí? Y para quienes ya hicieron su modelo de negocios, yo los invito a volverlo a revisar,
porque la génesis del desarrollo de esa startup va a estar acá, va a estar en este cuadro, por eso es tan importante. Y es un documento que no podemos, ¿sí?, echar por tierra o al cual le podemos prestar poca atención, porque es el documento que nos va a servir para el día de mañana poder explicar esa startup a un posible inversor, para poder entender la dinámica de mercado, para entender quiénes son aquellos aliados, para entender, ¿sí?, la comunicación, los canales y un montón de otros puntos, ¿sí?, de interés para que realmente mi negocio tenga sustento. Y esto nos permite verlo de forma total, ¿no es cierto? Después otro punto muy importante también para el doble clic, todos son importantes, digamos, pero quiero partir, digamos, de aquellos que más vamos a nombrar hoy, tiene que ver con la propuesta de valor, ¿sí? O sea, tratar de resolver esos problemas de los clientes y satisfacer las necesidades con propuestas de valor. ¿Y cómo hago para tener una propuesta de valor? ¿Cómo hago para desarrollar mi propuesta de valor? ¿Saben cómo? Conociendo muy bien a mi segmento de clientes. Porque realmente hay un montón de herramientas y algunas que vamos a ver que son de mucha utilidad, para que ustedes puedan llevar adelante esto, que tienen que ver con ponerme en diálogo con el cliente, empatizar con el cliente, ¿sí? Y hoy no me voy a, de alguna manera, explayar en todo lo que tiene que ver con el manifiesto Agile y metodologías ágiles, pero muchas de las cosas que vamos a conversar hoy tienen que ver con eso, ¿sí? Es importante que nosotros podamos empatizar, que podamos conocer al cliente para realmente ofrecerle valor. No desde la teoría, no desde mi computadora, no desde un lugar ajeno, ¿sí?, haciendo un análisis, sino desde un lugar de poner los pies en el barro, ir a conocer al cliente, escuchar al cliente, acercarme, ¿sí?, dialogar y realmente encontrar soluciones. O tomar decisiones que tienen que ver con, por ejemplo, tal vez virar hacia otro segmento de clientes, desarrollar otra solución, ¿sí? Es muy importante que hagamos un análisis muy exhaustivo, ¿sí? Esto nos va a permitir, como muchos deben haber escuchado varias veces en esto de las startups, que esto nos va a permitir fallar rápido, nos va a permitir ahorrar dinero también, ¿sí? Por eso es tan importante ver el modelo de negocios con anterioridad, ¿sí? Y no estoy hablando de estar un año en el desarrollo del modelo de negocios, sino que a lo que los insto es a dedicarle tiempo a esto para que realmente puedan evolucionar más rápido en todo lo que tiene que ver con las demás etapas del desarrollo de una startup, ¿no es cierto? Otro punto muy importante es la red de partners, ¿sí? Entonces, todos los puntos son importantes, son todos claves, sí, pero yo hoy me voy a quedar en la propuesta de valor, me voy a quedar en el segmento de clientes, vamos a charlar sobre red de partners, relación con el cliente y actividades, ¿sí? En general, ¿no es cierto? Vamos a ir haciendo un recorrido por ahí. Esta herramienta es muy interesante, no quería dejar de nombrarla y los invito a poder recorrerla y a continuar, ¿sí?, con el desarrollo del modelo de negocios, mientras nos vamos a ir metiendo, ¿sí?, en un montón de otras cosas que también tienen que ver con ese modelo de negocios, ¿sí?, y que vamos a ir viendo de manera puntual. Decíamos que hay que desarrollar propuestas de valor, ¿no es cierto? Y decíamos que tenemos que tener un segmento de clientes bien identificado. Y acá hay una cuestión muy importante, ¿no? Tenemos que resolverle problemas al cliente para que nuestra startup tenga un sentido, ¿no? Y de alguna manera aparece esta frase, esta sentencia que tiene que ver con innovar o morir. Es muy importante que podamos pensar en soluciones innovadoras. Y cuando hablamos de innovación, ¿sí?, hablamos de encontrar nuevas formas de hacer, ¿sí?, nuevas formas de relacionar, segmentos de clientes, mercados, tecnología. Es muy importante que hagamos un parate cuando empecemos a pensar en cómo vamos a resolver los problemas de nuestro cliente y dónde vamos a encontrar esa innovación. Para ser innovadores tenemos muchísimas herramientas y hay una herramienta que se las voy a nombrar, que no vamos a ver ahora, pero que sí me interesa que ustedes tomen apunte, ¿sí? Porque imagínense que cuando hablamos de desarrollo de startups tenemos tantas herramientas y hay tantas cosas para ver que lo importante, ¿sí?, es tomarnos un tiempito para cada espacio que nos va a permitir, bueno, en este caso, la parte de innovación, la parte de encontrar esa salida innovadora, ese recurso, esa solución, nos va a llevar un tiempo. Y para poder desarrollarla, yo les propongo que puedan buscar la metodología Scamper, ¿sí? Es una metodología que es muy interesante para poder, de alguna manera, empezar a mirar, ¿sí?, mi solución desde otro lugar. Empezar a mirar mi solución
en una mirada 360, ¿sí? Empezar a pensar cómo se puede reformular, si se puede dividir, si tiene otras funciones, ¿sí? De alguna manera, cuando estoy en esta etapa creativa, Scamper es una herramienta que me puede servir para innovar. Bien. Por otra parte, sí, hay una realidad que tiene que ver con que el 98% de las startups, ¿sí? El 98% de estas ideas de emprendimiento desaparecen, ¿sí? ¿Por qué desaparecen? Porque de alguna manera es muy bajo el porcentaje de éxito y es muy importante que tengamos en cuenta que muchas ideas podemos tener, podemos crear muchas ideas, podemos ser muy creativos, pero la realidad es que el secreto está en la posibilidad de poder bajar estas ideas a la realidad. El secreto está en poder implementar y no todos están en condiciones de implementar. Entonces, es muy importante que también entendamos que el éxito o el fracaso de mi startup va a estar dado también en el tiempo de implementación que le voy a dedicar. ¿Mm? Bien. Y por otra parte, otro de los puntos importantes es este que les nombraba en un principio, el que podamos desarrollar propuestas de valor para un segmento de clientes específico y que estas propuestas de valor respondan realmente a necesidades de esos clientes. Y tal vez si me están escuchando dirán, pero esto es muy simple, y la verdad es que sí, pero a veces no se logra. Entonces, tenemos que trabajar para poder llegar a eso. Ahí está el secreto y es la llave por la cual ese emprendimiento, esa startup que pudo encontrar esa solución que el cliente estaba necesitando, parece que abriera la llave del éxito y que todas las etapas se aceleran, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría falla porque crea productos que nadie quiere o porque crea productos que un segmento muy pequeño quiere, ¿sí? Entonces, en este caso, nada mejor que la frase de Peter Drucker que es, no hay nada tan inútil en el mundo como hacer con gran eficiencia lo que no debería hacerse en absoluto, ¿sí? Y esto no quiere decir que hoy no los invite a desarrollar startups, a pensar en su negocio, sino que entendamos que tal vez para poder llegar al éxito de mi startup, en algún momento, ¿sí? Me voy a acercar a este tipo de cuestiones. Me voy a acercar a darme cuenta de que tal vez lo que estoy pensando como una posible solución no lo es, ¿sí? Entonces, fíjense en la gráfica, ¿no? De este colchón, ¿sí? Con la forma humana. ¿Alguien querría ese colchón? ¿Creemos que es realmente funcional? Y lo más probable es que no, ¿sí? Entonces, tratemos de sacarle, digamos, peso a esta cuestión. Digamos, muchas veces vamos a llegar a soluciones que nos vamos a dar cuenta de que no le están resolviendo el problema a nadie y tenemos que reiniciar y continuar, ¿no? Y de alguna manera, en esta etapa y cuando estoy desarrollando ideas y cuando estoy tratando de llevar estas ideas a soluciones innovadoras, va a aparecer la parte más creativa, ¿sí? La parte, digamos, si se quiere, más vinculada a la ideación. Y aquí aparecen, ¿no es cierto?, estos elementos tan importantes en la vida del emprendedor y el desarrollo de las startups, que son los post-its, que son estos papelitos que tienen pegamento en la parte superior y que nos permiten, ¿sí?, adoptar una dinámica en el desarrollo de las ideas ágil, ¿sí? Entonces, trabajo una idea, la pego, ¿sí? La puedo contrastar con mi equipo, puedo realizar un proceso de ideación en el cual es importante que no nos pongamos límites. Es importante que cuando hagamos un proceso de ideación nos dejemos volar, ¿sí? Es importante que podamos pensar ideas tal vez un poco alocadas, porque después de todo ese proceso va a surgir una decantación importantísima. Y en ese proceso con mi equipo, lo importante es que podamos priorizar. Entonces, cuando realizamos, ¿sí?, estas preguntas, cuando nos realizamos estas preguntas como, por ejemplo, ¿qué problemas o necesidades resuelve mi solución? ¿Qué problemas secundarios existen? ¿Qué problemas hay respecto de esto? Lo ideal es que mientras más post-its, mientras más ideas en mi tablero, mejor. Hoy por hoy, en relación al entorno que estamos atravesando de la pandemia y de la virtualidad, muchas de estas dinámicas de brainwriting o de brainstorming se están realizando de manera virtual. Entonces, también tenemos un montón de aplicaciones como Mural, como el propio Google Drive, donde podemos, ¿sí?, trabajar con pequeños post-its que podamos insertar en nuestro documento, como tableros de gestión y un montón de otras herramientas en donde las ideas pueden quedar plasmadas. Ahora, lo importante es que en ese proceso de ideación nos podamos abrir, que podamos contrastar, pero también es importante que podamos priorizar.
¿Y cómo vamos a priorizar? En 3 campos. Ideas geniales, ideas neutrales, ideas que no sirven para nada, ¿sí? O por lo menos nos sirven en el momento. Pero de alguna manera también es importante que aprendamos que en este tipo de dinámicas, cuando estamos pensando en una etapa creativa del desarrollo de una startup, es importante que le saquemos el peso a esto de es mi idea, me enamoro de la idea. Realmente si el equipo, entre todos, estamos priorizando esas ideas y nos damos cuenta de que esa idea no sirve para nada, no sirve para nada. Y o sea, digamos, no nos angustiemos, tiremos esa idea, se nos van a ocurrir otras. ¿Sí? Mientras más procesos de ideación atravesemos, más ideas se nos van a ocurrir, menor peso específico le voy a otorgar esa idea. Digo, siempre es importante que aprendamos a ser ágiles y a que no nos enamoremos de esas ideas, sino que realmente tratemos de poner foco en qué es lo importante para nuestro cliente, ¿no? Bien. Y para eso, ¿no? Y aparecen también más post-its, ¿no es cierto? Más en la dinámica, porque los puedo agrupar por colores, los puedo agrupar por columnas, en esto de la priorización, de empezar a ordenar esas ideas. Y puedo hablar de las necesidades de mucha gente, puedo pensar en situaciones cotidianas, en experiencias cercanas. Cuando hablamos de experiencias cercanas, es muy importante que podamos, en este proceso de empatía, que ahora vamos a profundizar un poquito, y en este proceso de pensar una startup, pensar en aquellos insights, ¿sí? En aquellas imágenes que se nos vienen a la cabeza, aquellos pensamientos, aquella recreación de situaciones que le podrían estar pasando a esas personas, ¿sí? Es muy importante poder vincularnos con experiencias cercanas. ¿Qué pasa cuando te pasa tal cosa? ¿No? ¿O qué pasa cuando le pasa tal cosa a X persona? ¿Sí? Y tomar nota de todo eso es algo que nos va a acercar mucho a nuestro cliente. Y de alguna manera, ¿sí? Yéndonos un poquito ya a quienes adoptan nuestras soluciones, empezamos a pensar que siempre vamos a tener dentro de la dinámica de las startups estos early adopters, aquellos quienes van a adoptar de manera temprana, ¿sí? Esta solución y que de alguna manera van a ser esos usuarios que a nosotros nos van a poder permitir no solamente darle vida a la startup, sino también mejorar nuestros procesos, ¿sí? Son consumidores tempranos, son aquellos primeros en obtener y probar esos productos novedosos, y es muy importante que pensemos quiénes serían nuestros early adopters. Tenerlos identificados también nos puede ayudar para poder realmente acelerar ese proceso, ¿no? Y aquí me voy a quedar en algo muy importante, que por eso está más grande en la presentación y que tiene muchísima importancia, y que tiene que ver con que los clientes van a validar mi propuesta. ¿Y esto es algo bueno? Sí, y es algo malo también. Digo, es algo malo para cuando de alguna manera ya me enamoré de mi producto, mi idea, mi servicio y quiero sí o sí hacerlo y estoy enceguecido, enceguecida o enamorado, enamorada de mi producto, mi servicio. Pero por otra parte es una muy buena noticia para quienes pudieron despojarse de todo eso y avanzaron, ¿sí? Y realmente están poniendo esa idea, ¿sí? De startup, de producto, de servicio, esa solución al servicio del cliente. Y el cliente realmente va a validar esa propuesta y nos vamos a dar cuenta de si vamos por buen camino. Y para eso es importante, ¿sí? Fíjense que de alguna forma estoy atravesando varias metodologías y varias formas, ¿sí? de vincularnos con el conocer, ¿sí? Realmente si mi idea es innovadora, si estoy empatizando. Y hay un punto muy interesante que tiene que ver con el uso del perfil persona, que es una herramienta importantísima, es una herramienta que nos va a dar a nosotros, de alguna manera, esos insights que nos va a arrojar, ¿sí? Esa manera en que nosotros estamos realmente vinculándonos con esta empatización con el usuario para no hacer autorreferencia. Digo, nosotros cuando pensamos en quién podría ser nuestro posible cliente, cuando lo imaginamos, cuando tratamos de encontrar esos insights, estamos de alguna manera siendo autorreferenciales o vinculándonos con nuestra opinión. Ahora, el punto es que en algún momento tenemos que salirnos de eso para realmente conocer más a nuestro cliente. Y cuando queremos conocer más a nuestro cliente, hay en este punto una cuestión muy importante que tiene que ver, o existe, ¿no? Una cuestión muy importante que tiene que ver con este perfil persona, este avatar de cliente. Y este avatar de cliente, este perfil persona X, digo, cada uno de nosotros sería muy importante que tenga su perfil persona, su avatar súper identificado, porque nos va a permitir entender
¿sí? Si, por ejemplo, nuestro avatar se llama José, ¿cuántos otros José hay en el mercado para los cuales nosotros podemos diseñar esas soluciones? ¿Sí? Entonces, algunas cuestiones interesantes del modelo, datos relevantes, dolores, metas, motivaciones. Podemos dibujar a nuestro cliente, podemos dibujar nuestro avatar. Es importante que lo tengamos súper identificado. Y esto no tiene que ver con perdernos en cuestiones autorreferenciales, tiene que ver con empezar, ¿sí?, a realmente vincularnos de una manera más cercana antes de ir a entrevistar. Es muy importante que podamos dibujarlo, es muy importante que podamos pegar una foto, ¿sí?, en nuestro perfil persona, que podamos conocer a ese cliente. Y de alguna manera, sí, es muy importante que nos adentremos en el mapa de la empatía como una herramienta muy importante con nuestro equipo para que realmente tengamos en claro, ¿sí?, a quién le estamos hablando y qué solución estamos ofreciendo. Y es una herramienta perfecta para conocer a nuestro cliente, que nos va a permitir también reducir aún más, ¿sí?, la autorreferencia y tener más información aún para ir a contrastar con nuestro cliente. Hacer un punto en donde, en pararnos en qué piensa y siente ese cliente es importantísimo. ¿Qué le importa? ¿Qué preocupaciones tiene? ¿Qué aspiraciones? ¿Sí? ¿Qué oye? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Sí? ¿Cuáles son sus esfuerzos, sus miedos? ¿Cuáles son sus resultados, sus beneficios? ¿Qué es lo que está haciendo para poder lograr lo que quiere lograr? Y cómo nosotros, nos vamos a dar cuenta a través de este tipo de análisis, cómo nosotros podemos ofrecer soluciones para que sus resultados, sus beneficios sean aún mejores. Pero tenemos que entender todo eso, tenemos que entender esa contextualización. Eso hace que cuando vemos startups de éxito, ¿sí?, entendamos que realmente el éxito está puesto ahí, está en el usuario, está en esa persona que está en el centro de la situación. No está en una idea que a nosotros nos pareció que el mercado necesitaba, sino que hay un estudio real de este cliente. Bien, entonces, haciendo una pequeña recapitulación, importantísimo, quiero desarrollar una startup, quiero desarrollar un emprendimiento de impacto, realmente tengo que desarrollar soluciones que estén centradas en las personas, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, año 2020, no se me puede pasar por la cabeza como pasaba hace años atrás en desarrollar un producto, un servicio o una startup que no esté validada por el cliente. Porque el mercado no funciona más de esa manera. El mercado, sí, hoy por hoy nos pide que desarrollemos soluciones basadas en el cliente y hay muchísima competencia, con lo cual es muy importante que podamos hacer un análisis exhaustivo a través de diferentes metodologías, utilizando el brainwriting, utilizando el brainstorming, utilizando el pensamiento de diseño para quienes quieran ampliar, ¿sí?, utilizando el mapa de la empatía, como vimos, desarrollando el avatar de nuestro cliente, ese perfil persona. Tengo muchísimas herramientas. Como les decía en un principio, también puedo utilizar la metodología Scamper. O sea, hoy por hoy tenemos al servicio nuestro, ¿sí?, un montón de herramientas que podemos encontrar en Internet. Hay un montón de talleres, muchas capacitaciones como esta que hoy ustedes están viviendo en la GIGE, que les pueden servir para encontrar herramientas, ¿sí?, para poder avanzar en ese proceso del desarrollo de la startup. Pero es muy importante que puedan dedicarle tiempo al modelo de negocios, ¿sí?, de Alex Osterwalder, modelo de negocios Canva, importantísimo, pero también es muy importante que hagamos un doble clic en el segmento de clientes y en la propuesta de valor. Porque si no, lo más probable es que cuando empiece a validar, ¿sí?, esa startup, ese producto, ese servicio, a medida que voy avanzando, me voy a empezar a encontrar con un montón de problemas, que son parte también del aprendizaje, ¿no? Y esto también es interesante antes de seguir con la validación, me parece que es muy importante también aclarar esto. La actitud emprendedora tiene que ver con tomar riesgos, ¿sí? Y cualquiera de ustedes que esté pensando en desarrollar una startup, en hacerla crecer, en desarrollar modelos de negocios escalables, tiene que estar dispuesta a tomar riesgos. Y seguramente nos vamos a equivocar en el camino. Ahora, mientras más tiempo le dediquemos a este tipo de herramientas, menor margen de error tengo, porque voy validando en cada una de las etapas. Y lo más importante es validar con el cliente. Bien. Y de alguna manera nos vamos a meter en la validación de la propuesta de valor, ¿sí? Esta propuesta de valor que aparece como central en el modelo de negocios de Alex Osterwalder, que aparece en el centro del Canvas, ¿sí?, que aparece en el centro de este Canvas que nos da a nosotros una perspectiva general de nuestro modelo de negocios,
Y de alguna manera, sí, nosotros vamos a comenzar con esta propuesta de valor un poco hipotética, ¿no? Y que vamos a salir a validar. Y de alguna manera es interesante que podamos distinguir dos cuestiones. Por un lado, cuando la pensamos, la hipótesis del cliente, lo que creemos que necesita el cliente o lo que creemos que necesita solucionar, que es de donde partimos, ¿no? Tenemos esa intuición o conocemos la dinámica del mercado, entonces decimos, sabemos que o creemos que este cliente necesita X cosa o necesita solucionarlo de esta manera. Y por otra parte, la hipótesis de valor. Lo que creemos que va a resolver esa necesidad, ¿no es cierto? De alguna manera, en la propuesta de valor no solamente vamos a encontrar aspectos técnicos de resolución de ese problema, sino que además vamos a hacer un análisis un poco más holístico, más integral de esa solución, ¿sí? Bien. Bueno, otro gurú, ¿sí? Dentro del mundo de las startups, que es muy interesante, que pueden consultar también, es Eric Rice, ¿sí? Y de alguna manera me interesaba traer esta frase un poco a colación, ¿sí? De que de alguna forma no podemos asegurar que realmente conocemos un problema a menos que salgamos y lo veamos nosotros mismos. Es inaceptable suponer o confiarse de los reportes de otros. ¿Y por qué traigo esta frase y por qué citamos a Eric Rice, que está también muy vinculado con todo lo que tiene que ver con Lean Startup y otras metodologías? Porque es muy importante que todo esto que nosotros hoy estamos conversando lo salgamos a contrastar a la calle. Digo, la calle estoy poniendo en sentido figurativo, ¿no es cierto? Puedo hacerlo online tranquilamente, pero el punto es no quedarme encerrado con mi equipo o encerrada con mi equipo en el medio de los post-its y las hipótesis, sino que realmente pongamos esto en funcionamiento y empecemos a validar procesos. Y aquí aparece otra herramienta muy importante que tiene que ver con el Customer Journey, que es el viaje del cliente. Y aquí voy a hacer un doble clic importante, en donde también es interesante que hagamos un parate para realmente concentrarnos en ese viaje del cliente que va a realizar para poder llegar de un lugar a otro, porque ahí es donde nosotros vamos a encontrar las formas no solamente de comprender cuál es ese viaje, sino también de comprender dónde va a operar mi solución. ¿En qué parte de ese proceso, en qué parte de ese viaje del cliente aparece mi solución? ¿Cómo voy a diseñar esa experiencia de cliente? Es muy importante que podamos hacer un pequeño análisis, ¿sí?, de estas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo las etapas, en qué necesidades, qué actividades realiza, ¿sí?, qué artefactos intervienen en este proceso, las sensaciones, las oportunidades. Fíjense qué importante esto de las sensaciones. Por eso les decía anteriormente que la propuesta de valor, cuando uno la piensa para la solución, ¿sí?, no la piensa en un lugar netamente, estrictamente funcional. ¿Tiene que ser funcional? Claramente que sí. Sí, hay un montón de factores técnicos que tienen que ver con esa solución, pero hay un factor que también tiene que ver con las sensaciones, con lo emocional, ¿sí?, con esto de lo integral de la solución. Hay un montón de cuestiones que van a ser intangibles, pero que le van a dar un montón de valor a esa propuesta. Entonces, es muy importante que sepamos y que valoremos y que conozcamos este Customer Journey, porque es la única manera que en este recorrido entendamos realmente dónde vamos a aportar valor. Y fíjense, retomando lo anterior, qué interesante que es cuando yo ya conocí al cliente, ya realicé mis hipótesis, ¿sí? Hice una observación, de alguna manera me acerqué, pude hacer el avatar de mi cliente, generé un mapa de empatía. Además hago este recorrido, digo, cada vez más me acerco a poder validar mi idea de una forma más precisa, de una forma, ¿sí?, más detallada. Entonces mi margen de error se achica. Y esto es lo importante. Muchas de las startups, ¿sí?, el gran problema que tienen es que no hacen este recorrido de manera pormenorizada, y cuando uno las escucha pitchear, ¿sí?, porque ustedes van a ir a pitchear, van a ir a presentar de manera oral estas soluciones, ¿sí?, digo oral, o puede ser vía un email con un pitch deck, que es una presentación que vamos a ver en un ratito, de manera digital, impresa, ¿sí?, o de manera gráfica, que puede ser, puede no estar verbalizada, pero de alguna manera hacer esa presentación, ¿sí?, para los que tenemos una escucha más o menos entrenada en lo que tiene que ver con el desarrollo de startups, nos vamos a dar cuenta si esto estuvo realizado. Y vamos a realizar algunas preguntas. Y ustedes van a tener que responder esas preguntas. Y cuando respondan esas preguntas, ¿sí?, quienes seamos jurado o quienes estemos evaluando esas propuestas, nos vamos a dar cuenta si realmente hubo un recorrido en el conocimiento del cliente,
¿sí? Porque eso impacta directamente en la calidad de la solución. Bien. Y también tiene que ver mucho con el mercado. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta, ¿sí?, de si esa solución que estamos planteando tiene que ver con un mercado, ¿sí?, que es de nicho, con un mercado que está en crecimiento. O sea, hay muchas cuestiones a evaluar, pero no podemos saltar estos pasos, ¿no? Es muy importante que sepamos eso. ¿Tenemos que ir rápido en la carrera del desarrollo de las startups? Sí, sí, pero es más importante que ir rápido, ser consecuente. Entonces, mientras más energía le vuelque a estos procesos, ¿sí?, mejores respuestas voy a tener. Y ahí está un poco esto de la importancia de las metodologías, aplicadas a un sentido, aplicadas a poder avanzar, aplicadas a poder encontrar realmente soluciones a los problemas que estoy planteando, que en este caso tienen que ver con esta hipótesis, ¿sí?, que tengo que solucionar, ¿no? A la cual le tengo que dar una respuesta más que solucionar, ¿sí? Bien, entonces tenemos esa hipótesis de la propuesta de valor, encuentro oportunidades, conozco al cliente. Bueno, una vez que hice todo eso, que empaticé, que desarrollé un pequeño proceso de ideación, ¿sí?, un montón de cosas, porque a veces el proceso de ideación va medio en continuado, a veces puedo postergarlo. Cada equipo va a utilizar, ¿sí?, la metodología y los procesos que mejor ajusten, pero en algún momento tengo que salir a entrevistar, porque si no salgo a entrevistar presencial o virtual, esto es meramente, ¿sí?, una autorreferencia, una hipótesis, una idea acerca de algo que todavía no conocemos. Y es importante que cuando salgamos a entrevistar no solucionemos, no mencionemos la solución, ¿sí? O sea, nuestro cliente, posible cliente, ¿sí?, es un prospecto, digo, todavía no sucedió, todavía no es cliente, pero de alguna manera fuimos haciendo un checklist de que cumple con los requerimientos para ser nuestro cliente, ¿sí? Entonces, un prospecto. Vamos a ir a hacerle algunas preguntas, pero no le vamos a contar por qué estamos haciendo esas preguntas, ¿sí? Porque si no vamos a spoilear, digamos, toda la entrevista. Digo, de alguna manera es importante que podamos tomarnos el tiempo, ¿sí?, entrevistando a una persona a la vez, conociendo las preguntas clave. Digo, preparémonos para hacer esas entrevistas. Y si no las queremos realizar nosotros, ¿sí?, de forma directa, puede ser alguna otra persona del equipo. Acá hay algo muy importante que tiene que ver con la dinámica de la startup también, que vamos a ir también comentando, en donde es importante que cada uno pueda tener en claro su rol. No todas las personas les gusta hablar, no todas las personas les gusta relacionarse, no todas las personas les gusta estar en el proceso de empatía con el cliente. Entonces, quien del equipo tenga esas cualidades va a ser quien va a estar en vinculación con este proceso. Y seguramente va a haber otras personas del equipo que tengan más habilidades, capacidades y competencias para desarrollar tal vez software o para desarrollar otro proceso, ¿sí? Digo, no tienen que estar todos haciendo esto. Tal vez 1, 2 o 3. Siempre es importante tener un contraste en esas opiniones. Por eso es importante que haya más de uno, pero tratemos de pensar quiénes lo van a disfrutar realmente y quiénes van a estar al servicio de este proceso, ¿no? Es importante que no influyamos en las respuestas, ¿sí?, de las personas, y que nos preparemos para escuchar lo que no nos gusta. Este es el proceso en donde realmente empezamos a darnos cuenta de si todo aquello que nosotros hipotetizamos, graficamos, ideamos, imaginamos, tiene que ver con lo que el cliente quiere. Bien. Y es importante que podamos repetir para verificar. Y acá voy a hacer otro pequeño parate. Esto que les estoy contando, chicos, no tiene que ver con desarrollar una mega encuesta o pasarnos una semana teorizando acerca de las preguntas. Tiene que ver con desarrollar preguntas simples que podamos, ¿sí?, ponernos de acuerdo con nuestro equipo, darle una cierta estructura, estudiarlo, ponernos de acuerdo entre nosotros para encontrar posibles prospectos, ¿sí? Entonces, esos prospectos van a salir de la red de relaciones y el capital social del equipo. Entonces, si yo estoy buscando entrevistar a posibles prospectos para mi startup que sean así, asá, con ciertas características, lo que hacemos es con el equipo, hacemos un brainstorming de posibles contactos dentro de nuestro capital social. Entonces, si alguien del equipo tiene ese contacto, lo anota en una planilla Excel, por ejemplo, con todos los datos, y si es un contacto mío, yo lo llamo y le cuento que fulanito, que es de mi equipo, lo va a llamar para entrevistarlo porque estamos desarrollando un producto, un servicio o una startup. Punto. ¿Sí? Digo para, de alguna manera, contarles que esto es algo que se hace muchísimo en el desarrollo de las startups y que no es una cosa ni costosa, ni complicada, ni
Capital social. No tenemos esos contactos porque estamos buscando un público muy, muy, muy específico. Chicos, recurramos a LinkedIn. En LinkedIn ustedes pueden encontrar un montón de contactos, le pueden escribir a la gente, le pueden solicitar una entrevista, le pueden contar que están en un proceso de desarrollo de una startup, ¿sí? Y muchas personas le dirán que no, pero otras le dirán que sí. Porque dentro del campo del desarrollo de las startups, esto es muy común, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes estén en este proceso, ¿sí? Que no lo deleguen, porque es importante que ustedes puedan escuchar estas validaciones, ¿sí? Bien, es importante que puedan registrar, anotar, grabar, en el caso de que se pueda, siempre hay que pedir permiso, obviamente, que nos presenten a más personas, ¿sí? ¿Tenés más personas con estos perfiles? ¿Me querés recomendar a alguien? Siempre la cortesía, obviamente, nos va a sumar. Y de alguna manera quería también contarles algunas malas preguntas que no vamos a hacer, ¿sí? O que tenemos que tratar de no hacer. Como por ejemplo, si tuviste la necesidad de, y nombrar el problema, ¿te gustaría ahorrar tiempo y dinero en...? Son malas preguntas. ¿Saben por qué? Porque de alguna manera esto nos permite como un adelantamiento, ¿sí? De lo que el cliente solo va a decir. Entonces, son preguntas que les recomiendo que no las hagan. ¿Te gustaría tener XXX? No le estoy dando mucha información. Lo más probable es que el cliente me dé una respuesta sesgada que no me va a servir para el análisis, ¿sí? O te gustaría algo que le gusta a todos, o preguntas en condicional. ¿Harías, pagarías? Preguntas cerradas, sí o no. Siempre es importante que hagamos buenas preguntas. Y para hacer estas buenas preguntas, chicos, y acuérdense que para poder conocer a nuestro cliente tenemos que tener esos insights, tenemos que tener esa información, tenemos que realmente saber más de ese camino, de ese customer journey que realiza el cliente. Bueno, háganle esta pregunta, ¿no? O invítenlo a contar la historia. Contame la historia sobre la última vez que tuviste este problema. Entonces ahí nosotros vamos a tomar nota, ahí vamos a escuchar y recuperar esos insights del cliente, ahí vamos a entender todo lo que tuvo que sufrir, pasar y padecer para poder llegar a la solución. Y ahí vamos a estar nosotros después, ofreciendo una solución mucho más, ¿sí? Acotada y mucho más ajustada a lo que el cliente necesita. Actualmente, ¿cómo resolves el problema? Porque así vamos a escuchar también quién es nuestra competencia, quién ya está haciendo esto, o cómo soluciona el cliente ese problema, qué tan seguido te pasa. Esto nos va a dar un parámetro también de la cantidad de repeticiones que hay de esta compra, ¿sí? O de esta búsqueda de solución. Cómo y dónde buscaste la solución, para también nosotros entender dónde tenemos que estar, ¿sí? Y de acuerdo al problema, qué es lo más crítico para vos. Es muy importante que conozcamos qué es lo más crítico para el cliente, ¿sí? Porque ahí vamos a encontrar también nosotros nuevas ideas, ¿sí? Para poder posicionarnos y estar ahí dentro, para que ese cliente tenga que dejar de tener esa sensación, ¿sí? O se vincule de manera negativa con el problema. ¿Bien? Algunas cuestiones importantes, chicos. Siempre adoptar una mente de principiante. Si hay algo que tienen que tener en cuenta en el desarrollo de startups, ¿sí? Es que la mejor forma de poder avanzar en estos procesos es creer que somos principiantes y es estar en esa postura, despojados. Mientras más cosas me cargo, más condicionado estoy. Entonces, es muy importante que tratemos de ponernos en la postura de principiante, escuchar más de lo que hablamos. No bombardeemos a este prospecto, escuchemos, dejémoslo hablar, tomemos nota. Buscar hechos, no opiniones, preguntar por qué, para entender las motivaciones, ¿sí? Y el objetivo de las entrevistas siempre va a ser conocer a los clientes, no es vender, ¿sí? Es aprender. Por eso me parece muy, muy interesante en esta parte del desarrollo que ustedes puedan realmente tomarse la entrevista lo más en serio posible para realmente aprender de este proceso. No querer venderle y decirle, ¿sabes qué? Cuando terminemos la entrevista y tengamos la solución te voy a llamar. No. No sé si vamos a llamar a ese prospecto. Lo importante de esa etapa es la entrevista, es tener esa información. Después veremos. ¿Sí? Bien. Por eso es importante no mencionar la solución, por eso es importante hacer un seguimiento. Seguramente podemos, si esa persona se involucró y le gustó participar y entendemos que le puede servir también a esa persona
para alguna cuestión relacionada a lo que está haciendo o porque se enganchó con lo que le estamos contando, tomar su contacto para mostrarle un prototipo y validar el prototipo, también, ¿sí? Pero con cero intención de ventas, ¿sí? ¿Qué es el prototipo? Acá voy a frenar un poquitito. El prototipo, chicos, es esa maqueta, ¿sí? Ese MVP, el mínimo viable de producto, ¿sí? El producto mínimo viable, en donde de alguna manera con ese prototipo, que puede ser funcional o no, un prototipo funcional es cuando ya está avanzado en la versión y de alguna manera podemos evaluar un montón de cuestiones que hacen que sea lo más acercado de la realidad, o podemos tener un prototipo que nos sirva de maqueta para poder analizar un montón de otras cuestiones en una etapa previa. Ahora, si vimos que hay interés de esta persona, podemos contactarla para luego poder validar el prototipo, ¿sí? Pero nada más. Bien. Y al final dejar la puerta abierta, probar prototipos, validar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no le queremos vender, ¿sí? Bien. Entonces, siempre es importante que a partir de esto también nos armemos una estructura de apoyo. Armémonos algunos documentos, tomemos registros, ¿sí? De alguna manera podemos cerrar y pedirle una nueva entrevista, de alguna manera podemos haber tomado nota acerca de precios, clasificamos problemas que nos nombró, ¿sí? Y acá, ¿sí? Luego de haber hecho todo ese proceso de entrevistas, bajé esa información, ya estoy más claro, más clara acerca de hacia dónde vamos, voy corriendo a reunirme con mi equipo, a decir, miren toda la información que tengo, vamos a tabularla, ya sé por dónde vamos, ¿sí? O ya tengo más claridad hacia dónde vamos. Hay una herramienta que es muy interesante que les puede servir, que es Lean Startup, ¿sí? Lean Startup, antes nombrábamos Eric Rice, ¿sí? Un autor que trabaja muchísimo con esta herramienta, que es uno de los padres de estas metodologías. Digo de estas metodologías porque como todo lo que pasa en Agile, Lean Startup después también se mezcla con otras metodologías y tenemos otras variaciones, y esto es un mundo también muy libre, en donde en base a la combinación de metodologías vamos a encontrar también respuestas para lo que estemos necesitando. Siempre es importante que pensemos en poder aplicar estas metodologías para entender el desarrollo de este cliente, ¿no? Por eso quería nombrárselas. De alguna manera, y retomando a Steve Blank, nos permite hacer un descubrimiento de clientes, nos permite validar, nos permite crear clientes, o sea, en esto del desarrollo, del perfil de ese cliente, nos permite construir una empresa. Tiene una metodología muy amena para todo lo que es la parte de desarrollo, que los invito a poder, de alguna manera, profundizar. Creo que es importante. Nunca vamos a tener todo claro cuando estamos en el desarrollo de una startup. Esto es una realidad. En la mayor parte de los casos, ¿sí? Tenemos la mayor parte de las cosas menos claras que claras, pero siempre es importante que nos apoyemos en herramientas que están validadas. Entonces, hacer una lectura del método Lean Startup, ¿sí? De este libro, que está disponible en Internet. Toda esta información, chicos, está disponible en Internet. Hay muchos foros, hay muchos espacios donde nos podemos vincular a buscar información. Digo, por suerte estamos en una época en donde hay muchísimo recurso, que es lo que no pasaba hace años atrás. Entonces, puedo leer casos, puedo contactarme con otras startups que utilizaron metodologías para poder avanzar. Y es muy importante porque de alguna manera nos permite una interacción en este proceso de desarrollo de la startup, en donde hay cuestiones que son muy importantes rescatar y que son las que yo quiero nombrar acá. Construir, convirtiendo las ideas en productos, medir, ver cómo responden los clientes, aprender y pivotear, ¿sí? Pivotear quiere decir, de alguna manera, ¿sí? Tomar otras decisiones, ¿sí? Voy por acá, voy por allá, tal vez no era por donde teníamos que ir, ¿sí? Volver a dar de nuevo, construir, medir, ¿sí? Ver si voy por la dirección correcta o tomar otra, y si voy por la dirección correcta, perseverar, ¿sí? Muy importante que hagan después un doble clic en esto, ¿no? Y fíjense qué interesante en la dinámica del desarrollo de una startup plantearnos construir, medir, aprender. Construir, medir, aprender. No existe otra manera. Por eso es tan importante que el fracaso o la falla, porque digo, a veces hablamos de fracaso y es una palabra que tiene un peso específico que parece que nos cayera un bloque de cemento en la cabeza. Ese fracaso, esa falla, hay que celebrarla en estos procesos. Porque quiere decir que ustedes con su equipo están aprendiendo un montón, están acelerando procesos, ¿sí? Y en esa medición, tal vez tengan una respuesta de algún cliente súper negativa.
Pero ¿saben qué? Ese cliente les hizo ahorrar un montón de plata y un montón de tiempo. Entonces hay que abrazar esos procesos y aprender. Ahora, para que esto suceda, por eso los invito a hacer un doble clic y a leer algo sobre Lean Startup y a meterse en estas metodologías, hay que tener una escucha así de grande, ¿sí? Y hay que tener una predisposición muy grande también a escuchar lo que no nos gusta. ¿Mm? Esta es la dinámica también del desarrollo de las startups. Durante nuestro camino vamos a escuchar un montón de cosas que no nos gustan, vamos a tener un montón de feedback, y acá voy a hacer otro doble clic, es importante el feedback contributivo. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir poner mi producto, mi servicio, mi idea de startup a disposición de otras personas para que me den una contribución. Tengo que estar abierto a eso, tengo que estar abierta a esa contribución y tengo que poder escucharlo de manera valorativa, tengo que poder valorar y eso tiene que ser contributivo para que mi startup, mi producto, mi servicio crezca. Entonces, esa es la dinámica en la cual nos vamos a tener que meter, ¿sí? Vamos a tener que estar inmersos, ¿sí? Escuchando, valorando, corrigiendo, avanzando. Bien. Y nos vamos a meter un poco en el contexto de las startups, ¿sí? Un poco con esta recuperación, digamos, voy a hacer hacia atrás un recap. Les conté algunas cuestiones importantes que tienen que ver modelo de negocios, ¿sí? Alex Osterwalder, no puedo evitar el Canvas, veo los bloques, analizo, segmento de clientes, propuesta de valor como los más importantes que después le van a dar luz a todo lo demás, ¿sí? Desarrollo, ideación, empatizo con el cliente, armo mi perfil persona, mi avatar, salgo a entrevistar, fíjense todo lo que fui haciendo, ¿no? Me meto en Lean Startup, ¿sí? De alguna manera me meto en la dinámica para poder, ¿sí? No solamente construir, sino también medir y tomar decisiones, ¿sí? Bien, y ahí puedo implementar un montón de metodologías para avanzar en el desarrollo de mi startup. Pero también es importante que, a su vez, mientras eso va sucediendo, nos metamos en el contexto. Y entendamos que de alguna manera, y ahora me voy a meter un poquito en qué es escalable, qué es rentable, y algunas cuestiones que son interesantes que vayan pasando al mismo momento en que voy avanzando con las soluciones. Entender que la mayor parte de las startups tardan en ser rentables es algo que les va a bajar la ansiedad. De alguna manera nosotros venimos de un proceso de muchos años de conformación de ecosistema. Esto sucede en toda Sudamérica al mismo momento, bueno, un poquito, algunos países más, otros menos. Nosotros tenemos un muy buen desarrollo del ecosistema y de alguna manera en el impulso del ecosistema en estos últimos años, ¿sí? Nos quedamos a veces con algunas ideas, digo nos quedamos porque son ideas como que flotan, ¿no es cierto?, en el contexto, que tienen que ver con desarrollar una startup, ser exitoso, ser un unicornio. Digo, ¿es importante? Obviamente que sí. ¿Todos querríamos serlo? Seguramente sí, quienes estemos escuchando esto. Ahora, lo importante es que entendamos, ¿sí?, que las startups tardan en ser rentables, que esto es un proceso que lleva tiempo, ¿sí?, que desarrollar una startup es un emprendimiento de base tecnológica, ¿sí? Me va a llevar tiempo. Es un proceso de largo plazo, ¿sí? Entonces, no es soplar y hacer botellas, no es soplar y me hago millonario, sino que tiene que ver con, realmente implica un proceso, ¿sí?, de aprendizaje, de trabajo que lleva tiempo. Y dentro del desarrollo de la dinámica de las startups aparece el capital externo, ¿sí? ¿Por qué aparece el capital externo? Porque de alguna manera este tipo de emprendimientos de base tecnológica tienen esta dinámica en donde para poder crecer y ser escalables, o sea, ser replicables, ¿sí?, necesitan una inyección de capital, ¿sí?, para de alguna manera poder acelerar ese proceso de escalamiento. Si nosotros nos queremos manejar con nuestro propio capital, lo más probable es que no hagamos una startup escalable, porque nuestro propio capital, digo, en la mayor parte de los casos, ¿sí?, no nos va a alcanzar para poder llegar, ¿sí?, a la escalabilidad de mi proyecto. Digo, por los tiempos y por la propia dinámica. Entonces, de alguna manera, salimos a buscar ayuda. Y cuando salimos a buscar ayuda, aparecen, ¿no?, en la dinámica emprendedora, ¿sí?, las famosas 3F, Friends, Families and Fools, ¿sí? ¿Quiénes son? Son los familiares, amigos y los locos, ¿sí? ¿Por qué los locos? Porque son esos arriesgados que se animan a invertir en el emprendimiento, ¿no?
Pero también aparece la figura del banco, aparece el financiamiento público, ¿no? Por ejemplo, que serían los ANR, todos los aportes no reembolsables, todo lo que tiene que ver con programas públicos de apoyo, puede haber grandes inversores, puede haber grandes fondos, ¿sí? Lo importante es que en esto de la contextualización, yo ahora me voy a ir apurando y vamos a meter velocidad para que lleguemos a ver la mayor parte de los conceptos. Entendamos que la startup, ¿sí? Emprendimiento, ¿sí? Que va a ser escalable o que lo tengo que pensar como escalable, que va a tener una influencia grande de la tecnología porque es lo que nos va a permitir esa escalabilidad y replicabilidad, ¿sí? Perdón, ¿sí? Tiene que tener una inyección de dinero para que esto suceda en el tiempo en que lo exige de alguna manera la dinámica del mercado. Porque si yo no tengo timing, ¿sí? Si yo no tengo el tiempo como factor dentro del desarrollo de la startup, lo más probable es que cuando yo quiera instalar eso en el mercado, el tiempo se me haya pasado. Entonces, hubo una necesidad detectada, hubo una solución, pero si yo me demoré, ¿sí? No tuve un apoyo de capital externo para hacer que esto se ponga en funcionamiento y acelerar los procesos, lo más probable es que alguien me gane de mano. ¿Sí? Es como todo. Entonces, no podemos llegar tarde al mercado. Por eso, de alguna manera, es tan importante todo el proceso que les conté anteriormente, que sea consecuente, que sean los tiempos en que tienen que ser. Digo, ¿hay que tomarnos tiempo para hacerlo? Sí, pero no podemos estar un año validando. Fallar rápido, ¿sí? Nos permite ahorrar tiempo y ahorrar dinero. Entonces, ¿se me pasó el timing de la startup? ¿Es preferible hacer un bollo? ¿Sí? Todo mi plan, mi modelo, tirar todo y arrancar de nuevo. Por eso es tan importante estar despojados de esto de el enamoramiento. Bien, algunos exits latinoamericanos más influyentes del 2019, como fueron, por ejemplo, Corner Shop en Chile, Linio en México, ¿sí? Fíjense que si bien nosotros tenemos una dinámica emprendedora muy interesante en Argentina, ¿sí? Hay dinámicas muy interesantes también en otros, por eso puse este slide, en otros contextos, en otros países también que son de Sudamérica. Bueno, y México ni hablar en LATAM, ¿no es cierto? Entonces digo, ¿tenemos nosotros una actividad emprendedora interesante? Sí, pero no somos la única. Entonces es importante también que ustedes puedan ampliar panorama y ver Colombia, ver qué sucede en Brasil, ver qué pasa en Chile, ver qué pasa en México. Digo, es interesante que tengamos una apertura interesante. ¿Por qué? Porque nosotros, en este contexto de lo que estamos conversando, tiene que ver con que ustedes se lleven algunas ideas para quienes quieran desarrollar startups escalables, ¿sí? Entiendan de que voy a tener que tener en cuenta muy bien lo que pasa en el mercado LATAM, ¿sí? Porque seguramente lo que yo voy a ofrecer no lo voy a ofrecer solamente en Argentina. El ejemplo de Mercado Libre, que es de alguna manera nuestro ejemplo emblemático como argentinos, porque hacia donde vayamos y hablemos de startups, vamos a encontrar a alguien que nos va a hablar de Mercado Libre. Mercado Libre no se pensó solamente para Argentina. Mercado Libre se pensó global, Mercado Libre se pensó LATAM, Mercado Libre pensó en escalabilidad. Entonces no podemos desconocer el contexto, porque si no, no vamos a saber dónde estamos parados. Si yo desconozco el contexto, y por eso es tan importante esto de escalabilidad, contexto, ser invertible, no, es importante porque si no, tal vez yo voy a estar desarrollando una idea de una solución, ¿sí?, para un mercado que ya la tiene. Digo, si yo trato de pensar mi startup con una solución solamente para Argentina, si pienso en esto de la escalabilidad, todo lo que veníamos hablando antes de esto, ¿sí?, tenía que ver con el desarrollo de esa startup. Ahora, si yo quiero ser escalable, y no analizo el contexto, lo más probable es que cuando yo tenga todo cerrado y piense que mi mercado es Argentina, ¿sí?, y después diga, bueno, ahora quiero ver qué pasa afuera, eso ya existe en México, en Brasil, en Uruguay, en otro lado. Entonces, digo, de alguna manera no puedo yo adolecer de esos análisis, ¿sí? Tengo que hacer un análisis más amplio aún, ¿no? Bien. De alguna manera, algunas cuestiones que tienen que ver con qué es escalable, qué es invertible. Entonces, para poder ser escalable, les decía, necesitamos de ayuda de capital externo, y de alguna manera hay una pequeña regla que siempre me parece interesante nombrar, es que tiene que ver con que si ahora facturo X y gasto Y, ¿sí?, voy a ser escalable si facturo, ¿sí?, 10X sin necesidad de gastar 10Y. Y ahí es donde la tecnología, y por eso la importancia de las startups y la vinculación con la tecnología en este modelo de escalabilidad, nos permite poder lograr eso.
La tecnología permite esta escalabilidad, ¿sí? Un modelo de negocios basado en la tecnología lo permite. Y por otra parte, ser invertible. ¿Sí? Ser invertible es un capítulo muy importante, muy interesante, y que tiene que ver con que si soy escalable o no soy escalable. Y muchas de las decisiones que tomen los inversores van a estar basadas ahí. ¿Mm? Entonces, si desde el punto de vista del inversor no nos ponemos en estos zapatos y realmente no hacemos una interpretación de esto, lo más probable es que el inversor vea mi startup, ¿sí? Vea ese desarrollo de un modelo de negocios de base tecnológica, muy interesante y demás, y diga, bueno, me encantó, ¿sí? Pero tal vez no es invertible para mí porque estoy esperando algo escalable, ¿sí? Entonces, es muy importante que entendamos que para que sea invertible, ese inversor tiene que tener un retorno multiplicado. ¿Mm? Entonces, si el modelo de negocios es escalable, ¿sí? Esos negocios, esos ingresos van a aumentar demasiado, ¿sí? Sin aumentar los gastos. Voy a utilizar un modelo, ¿sí? De base tecnológica que me permita esto, y para el inversor va a ser mucho más interesante invertir si mi startup es escalable. ¿Por qué? Porque va a tener mucha mayor, ¿sí? Viabilidad para obtener ingresos de que si solamente se queda en una startup, ¿sí? Que solamente opera en un mercado local y que no es escalable. ¿Mm? Entonces, dentro del contexto, algunos ejemplos, ¿sí? Que ustedes seguramente ya han visto y conocen, y para los que no, es interesante que los investiguen. OLX, por ejemplo, Globant, ¿sí? Que también es otro de los íconos importantísimos en todo lo que tiene que ver con esas startups que miramos y que de alguna forma son como los ideales, ¿no es cierto? Despegar, Rappi, Ascenti, Mercado Libre, ¿sí? PagSeguro, o sea, hay un montón. Yo hoy los invito a que ustedes puedan, ¿sí? Hacer un recorrido por estos ejemplos, escuchar a estos emprendedores cuando iniciaron. Bueno, Nubank también es impresionante, o sea, escuchar a estos emprendedores, ver el proceso de desarrollo de modelo de negocios, meterse a investigar todo este tipo de propuestas de base tecnológica nos permite también poder ampliar nuestro panorama. Si nosotros como emprendedores, ¿sí? Y en vinculación con el desarrollo de startups, no estamos todo el tiempo viendo nuevas startups, seguramente nos vamos a quedar fuera de timing. Entonces es un ejercicio. A más contexto, a más startups vistas, a más competencias de planes de negocios, de modelos, de pitch competitions participados, más instancias tengo de generar mejores ideas y de ser más sólido en mi desarrollo. Y no hay una escuela emprendedora, esto es algo importante, ¿no? Digo, uno hace programas que nos dan un montón de herramientas y que nos allanan un montón de camino y podemos estar incubados y hacer un montón de cosas que nos suman un montonazo. Pero la escuela emprendedora también se da en el contexto de la práctica. Entonces, a más me expongo al contexto, más herramientas voy a tener para que mi startup realmente sea escalable, sea invertible, avance y etcétera, ¿no? Bien. Pero acá tengo también una buena noticia, digo, porque para aquellos que de alguna manera dicen, bueno, yo vengo súper bien, pero me doy cuenta de que no soy escalable. Bueno, puedo ser viable. Puedo tener una startup viable, ¿sí? Y no ser escalable, y realmente puedo manejar igual, ¿sí? La existencia dentro del mercado. Entonces, ¿cuál es la buena noticia de esto? Que si yo logro sacar adelante el proyecto y desarrollo un modelo de negocio de base tecnológica, puedo tener mi negocio, chicos. O sea, digo, tener una startup escalable e invertible no es para todos los equipos, ¿sí? Y no está mal. No está mal, porque hay posibilidades y herramientas para todos, ¿sí? Dentro del mercado. Entonces, ¿cuál es la buena noticia de ser viable? Bueno, que los grandes inversores no van a ver demasiado atractiva la startup, pero igual puedo conseguir inversores, igual puedo conseguir un socio, igual puedo tal vez aplicar a un aporte no reembolsable, igual puedo aplicar un crédito, igual tengo posibilidades. Digo, es importante también valorar esto, ¿no? Digo, para no asustarnos o no creer que ya tenemos que salir a ser el próximo unicornio y querer desarrollar sí o sí startups escalables. ¿Es lo ideal? Sí. Ahora, también implica cierto compromiso. Y de alguna manera, lo vamos a ver cuando veamos la parte del pitch, ¿sí? Cuando yo llevo de manera oral o de manera impresa o gráfica en mi pitch deck la propuesta, cualquier inversor o persona que esté del otro lado, ¿sí? Escuchando mi propuesta, tiene que saber que hay un equipo con compromiso a dar todo por eso.
porque nadie va a invertir, chicos, en una startup en la cual sus emprendedores no estén full time o no estén comprometidos hasta el último momento con eso. ¿Por qué? Porque la realidad es que nadie va a poner plata a funcionar cuando no hay un compromiso al 100%. Y eso también es importante decirlo. Muchas veces nos quejamos o escuchamos quejas, es decir, y al final no invirtieron en mi startup. Pero te das cuenta de que todas las personas que forman parte de ese equipo tienen una disponibilidad part-time o no tienen la disponibilidad total para poder llevar adelante el proyecto. Entonces, en algunos momentos se puede llevar adelante igual, sí. Se puede contratar un gerente externo, sí. Se pueden hacer un montón de cosas, digo. Pero también seamos realistas con las posibilidades que estamos brindando para tener más oportunidades. ¿Mm? ¿Cuál es el criterio de evaluación o de inversión en proyectos? El proyecto debe ser viable. El mercado tiene que ser claro. Esto es muy importante, chicos, es como el ABC a la hora de pitchear nuestro proyecto, que lo vamos a ver en un ratito, y donde yo no puedo tener dudas de esto, porque de alguna manera si tengo dudas de esto, es como que la persona que me está escuchando empieza a tambalear en esa escucha, decir, bueno, la verdad es que tal vez este proyecto, no sé si es viable, ¿no? Entonces, para que sea viable, tengo que tener el mercado claro, tiene que estar bien definido, tiene que existir, tenemos que conocer los consumidores, las necesidades, la ventaja competitiva. Cuando hablo de ventaja competitiva es muy importante porque lo vamos a ver en un ratito cuando veamos la parte de pitch, pero hay una pregunta que es crucial, ¿no es cierto? Que tiene que ver con ¿cómo es tu competencia? Y muchas de las veces, sí, lo voy a llevar un poco en tono en broma, pero pasa seguido, muchas de las veces los emprendedores dicen, yo no tengo competencia, yo soy el único en el mercado, soy exclusivo. Decir eso, cuando uno está escuchando la evaluación de inversión de proyectos, es como, está fuera, o sea, estás nominado. ¿Sí? Es algo que no podemos decir, salvo que realmente hayamos hecho una investigación con una exhaustividad tremenda y hayamos encontrado que esto realmente era así. La verdad es que yo tengo que hablar de las ventajas competitivas conociendo a la competencia, nombrándola y conociendo al sector en profundidad. ¿Mm? Entonces, ser el único del mercado en 2020, con una globalización fuertísima, con una competencia impresionante, es bastante complicado. Entonces, cuando hablamos de la competencia, tenemos que tener en cuenta haber hecho un análisis en serio, ¿sí? Si no, no podemos estar presentes pensando que alguien nos puede invertir cuando no hicimos un análisis exhaustivo, ¿sí? Bien. Por otra parte, el proyecto debe ser factible. Esto es algo importantísimo. Si yo tengo una super idea para desarrollar un producto, un servicio, tengo la startup ya desarrollada, tengo el equipo, tengo un montón de cuestiones, pero no es factible, porque no hay timing, ¿sí? Y el timing no tiene que ver solamente con la cultura del mercado para eso, sino que tiene que ver con un montón de factores como pueden ser los macroeconómicos, como pueden ser los políticos. O sea, hay un montón de cosas que tienen que ver con el timing. ¿Mm? Entonces, tal vez tu startup está súper preparada para eso, la solución es la correcta, pero cuando hacemos un análisis del timing, ¿sí? A nivel general, tal vez en el timing haya que esperar un poco, haya que irse a instalar la startup a otro lado, o haya que esperar ciertas cuestiones, o haya que salir ahora. Digo, hay cuestiones que son muy importantes a tener en cuenta en esto, para la factibilidad. ¿Mm? Por otra parte, sí, que el proyecto sea invertible. Entonces, para que el proyecto sea invertible, ¿sí? Un punto importantísimo es que sea escalable, ¿sí? Entonces, si va a crecer con rapidez, tiene chances de ser invertible. Pero también hay que pensar en una salida, en una estrategia de salida de exit, ¿sí? En donde de alguna manera al inversor le quede súper claro qué va a pasar cuando él quiera salir del negocio, ¿sí? Esto es un poquito más avanzado, pero también es importante porque tiene que ver con la estrategia. Si a mí me preguntan cuando yo estoy presentando mi startup, ¿sí? A un posible inversor, yo no puedo no saber esto o no haberlo analizado. Entonces, ¿por qué estamos conversando de estas cuestiones? Para que ustedes vayan tomando nota, ¿sí? Y a medida que vayan avanzando en todo este proceso, es más lo que van a aprender. Entonces, digo, tampoco hay que querer tener todo claro, pero hay cuestiones que me parecía interesante conversar para que ustedes entiendan también del otro lado, en la escucha del inversor, qué cosas tienen que estar resueltas. Porque si no es como que nos estamos ofreciendo cuando nosotros no estamos ofreciendo la información suficiente para que eso suceda. ¿Mm? Bien. Entonces, si volvemos al pasado, ¿sí? Si volvemos al pasado,
y esto es algo interesante también para preguntarnos, ¿no? Cuando hacemos esta evaluación o cuando pensamos en los posibles inversores que evalúan proyectos, decir, bueno, a ver, si volvés al pasado y fueras inversor, ¿invertirías en Airbnb? ¿No es cierto? ¿Invertirías en Uber? ¿Invertirías en Instagram? ¿Sí? Entonces, fíjense que detrás, y estoy poniendo ejemplos súper grandes y exagerados, digamos, ¿no? Porque Airbnb, Uber e Instagram son grandes compañías y de alguna manera, para lo que es nuestro contexto, a veces lo solemos ver como muy alejado, pero también es importante pensar que hubo gente que invirtió ahí, hubo gente que confió, ¿sí? Y acá es muy, muy interesante que ustedes puedan ver, ¿sí? Y les propongo, creo que les va a ayudar muchísimo, que puedan ver, hay un programa que no está en Argentina, pero que pueden ver en distintas plataformas, para no decir nombres y demás, que es Shark Tank, ¿sí? Los tiburones, ¿sí? Este programa de los tiburones nos permite, de alguna manera, entender qué cuestiones tienen en cuenta los inversores. Y hay Shark Tank en Brasil, en Colombia, en México. El de México es impresionante, es muy entretenido. Y de alguna forma nos permite ver, nos permite entender la dinámica del mercado y qué piensan los inversores. Y si ven Shark Tank de América, de la TAM, digamos de Sudamérica, van a empezar a entender también qué cuestiones tienen en cuenta los inversores, más allá de que sea un programa de televisión, hay cosas que son muy útiles, para ustedes también entender cuál es la lógica. Digo, acá no hay ni buenos ni malos, o no interesó mi proyecto, o sí interesó, sino que tiene que ver con una dinámica un poco más estricta, que tiene que ver con la información, ¿sí? Y con realmente un análisis de si esa startup es viable, es escalable, es invertible, es factible, y un montón de cosas, ¿no? Bien, esto lo voy a pasar. Me voy a ir al ciclo de vida de la startup, ¿sí? Porque quiero llegar a la parte de pitch, que es bien interesante esto también, pero me parece interesante hacer foco ahí también. Y dentro del ciclo de vida de la startup también es importante que sepamos que hay un camino que es medio sinuoso, digo, no es un camino lineal, desarrollo la startup, me va bárbaro, me invierten, no. Hay que atravesar el tan llamado Valle de la Muerte, ¿sí? Este llamado Valle de la Muerte es un espacio de tiempo en el cual, ¿sí? Hay una interacción de inversión interesante, es donde se pone en juego esta escalabilidad, es donde se pone en juego la congruencia y la solvencia del equipo, es donde se pone en juego cuando ingresa alguien al equipo que es externo, y es en donde se empiezan a tomar un montón de decisiones junto con los inversores que nos permiten poder avanzar, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con los prototipos de producción, los contratos, la introducción del producto y el crecimiento. O sea, de alguna manera, fíjense que si vemos la parte que tiene que ver con la etapa del desarrollo del proceso empresarial, ¿sí? Cubrimos todo el ciclo, vamos de pe a pa, ¿sí? De forma, ¿sí? No lineal, sino más sinuosa, hasta poder llegar al crecimiento de esos ingresos, ¿sí? Y esto solamente se da cuando pensamos en esas startups que estamos nombrando como escalables, ¿sí? Cuando yo me quedo con una startup que funciona y que es viable y que puedo recibir seguramente tal vez una inversión, algún crédito, algún aporte no reembolsable y demás, mi camino es más lineal, porque estoy, digamos, de alguna manera más emparentado con una pyme, con una empresa, que con una startup que tiene este ciclo de vida, ¿no? Bien, me voy a ir. Esto es el investment readiness, que tiene que ver con cómo estar preparado para ser invertido, ¿sí? Pero lo voy a nombrar en la parte de pitch. Y acá me parece interesante también tener en cuenta todo lo que tiene que ver con las fuentes de financiación según las etapas. Esto es un tema bastante extenso, pero me parecía interesante también nombrarlo. O sea, arranco con fundadores, familias, amigos y otros. O sea, como fundadora pongo mi capital, invito a mi familia a participar, aparecen los amigos, después aparecen las incubadoras, las aceleradoras. Aparece la toma de equity, ¿sí? Que es una parte de ese emprendimiento, ¿no? Aparece el crowdfunding, esas plataformas colaborativas, ¿sí? Aparece un poco la interacción también de mi idea hacia con el público. Aparecen los inversores ángeles y los programas públicos, el capital de riesgo y el mercado de capitales. O sea, ya en esta etapa, obviamente que estamos hablando de una implementación de esa startup dentro del mercado y obviamente que estamos hablando de una startup que era escalable y por eso llegó, era invertible, llegó a esa etapa, ¿no? Bien. Y por otra parte, cuando hablamos de inversores ángeles, que me parecía algo interesante de nombrar, porque tiene mucho que ver con esta dinámica en la cual tal vez ustedes quieran especializarse en el sentido de, bueno, empezar a recorrer todo este camino para desarrollar su startup, siempre es importante que tengamos en cuenta la red de contactos, ¿no?
Es un capital más que nada informal, que tiene que ver con personas que están interesadas en hacer esa inversión y que de alguna manera se mantienen más que nada en el anonimato, que tienen razones para invertir, como por ejemplo la expectativa de rentabilidad futura, que quieren diversificar inversiones, que de alguna manera se relacionan, ¿sí?, con el tipo de startup y por eso les resulta interesante, ¿no? Me voy a ir acá, que es donde quería llegar, más que nada para que nos den los tiempos y podamos hacer preguntas, ¿sí? La comunicación del proyecto. La comunicación de la startup, chicos, es una de las claves. Todo lo otro es contexto, ideación, empatía, metodología, modelo de negocios, todo eso lo necesito sí o sí. Ahora, si yo hice todo eso y cuando llego acá hay cosas que no están resueltas y estoy comunicando mal la startup, todo lo otro, la parte de inversión no va a suceder de la mejor forma. ¿Mm? Entonces, es importante realizar los procesos, es importante tener la información, pero es crucial saber comunicarlo. ¿Y a qué me refiero con saber comunicar? Me refiero a poder plasmar la información de forma clara, concisa, que se comprenda, que un inversor la pueda entender. Pero también es importante contar con esa información, estar organizados con esa información. Si hicimos encuestas, tener las encuestas. Si hicimos un análisis, tener el análisis, poder enviar, poder abrir los datos, ¿sí? Bien. Cuestiones para tener en cuenta a la hora de hacer una presentación eficaz, ¿sí? Que es algo también muy importante en este proceso. Mientras más presentaciones hagan, más posibilidades tienen de que les vaya bien. Lo más probable es que en las primeras presentaciones que realicen, ¿sí?, no tengan un buen resultado, ¿sí? Entonces, mientras más presentaciones hagan, más posibilidades tienen, ¿sí?, de ir corrigiendo desviaciones. Y es muy importante que piensen también que dentro del equipo, no todas las personas del equipo van a estar de alguna forma capacitadas o tienen la habilidad o quieren pitchear o quieren presentar oralmente este proyecto delante de inversores o en una competencia de modelos de negocios, una competencia de planes o en un pitch competition o lo que sea. Nuevamente, hay que encontrar dentro del equipo quién dentro del equipo tiene, ¿sí?, esas habilidades, quién se quiere exponer, ¿sí? ¿Quién va a ser esta persona? ¿No? Esto es importante, ¿no? De alguna forma tener este kit, ¿no es cierto? Seguramente nos van a pedir que hagamos un pitch elevator, ¿sí?, que tiene que ver con esa presentación oral del proyecto, donde el tiempo va a variar, digamos, ¿sí? Cada competencia, cada presentación tiene su tiempo, donde nos pueden llegar a pedir un resumen ejecutivo, que es una parte un poco más profunda, acerca de, bueno, todo esto que yo expuse y demás, bueno, lo tengo que bajar, tengo que tener algún documento donde voy a hacer una presentación con slides, ¿sí?, una presentación como la que están viendo ahora, que tiene que ser lo más estética posible, que tiene que tener información validada y donde también puedo presentar mi plan de negocios. Esto sería, lo que les estoy mostrando es como la gran cantidad de información, por lo general suele ser menos, ¿sí? Pero eso sería como el máximo. Ahora, yo puedo realmente pitchear con menos información, con un modelo de negocios más escueto, con una buena presentación y con información validada para poder mostrar, ¿sí? Bien. Cuando nosotros hablamos de este esquema de presentación, a mí me gusta hablar mucho de Guy Kawasaki. Van a encontrar, quienes quieran seguir ampliando esta información, que hay mucha gente que está a favor, hay mucha gente que está en contra, de alguna manera es interesante conocer las fuentes, digamos, y la estructura de Guy Kawasaki es muy interesante para poder comenzar, y de alguna manera aparece, digamos, con una preponderancia importante el PowerPoint, ¿sí? No digamos por la herramienta en sí, sino por esto de la metodología de desarrollar una presentación visual, que hoy por hoy la pueden desarrollar con muchas otras herramientas, ¿no es cierto? Pero es muy importante esto de la presentación y el contenido que vamos a ir desarrollando a través de las diapositivas. Entonces, vamos a tener una diapositiva con un título, vamos a tener la descripción de un problema. Acá les voy a nombrar algunas cuestiones que son de base, que no pueden faltar en una presentación, ¿sí? Ya sea en un pitch, digamos, que vamos a realizar de forma oral o en un pitch deck, que va a ser la presentación visual. El deck es la visual, ¿sí?, que puede estar acompañado o no, pero digo, esta información tiene que estar en donde yo voy a describir el problema, donde tiene que estar clara la solución, donde se tiene que comprender súper de forma detallada el modelo de negocios. O sea, hay muchas presentaciones que me ha tocado ver y que de alguna manera
he tenido que evaluar, que no tenían en claro el modelo de negocios, entonces yo no podía comprender cómo monetizaba la startup. O sea, de alguna manera lo que quiero decirles con esto es que es importante que cuando ustedes hagan la presentación, la persona que esté evaluando o el inversor no tenga que preguntarse cuál es el modelo de negocios, sino que el modelo de negocios esté plasmado en la presentación para que no quede ninguna duda de eso, ¿no? Y también hay un punto que es importante que tenemos que darle cierta importancia en la presentación o cierta jerarquía, que tiene que ver con la magia que hay detrás. ¿Qué es lo que tiene distinta mi startup, mi producto, mi servicio? O sea, lo técnico, el ingrediente secreto, la magia esta, la combinación de factores. Hay un montón de cosas que hacen que esta propuesta tenga que estar de alguna forma expresada en esa presentación para que entendamos el valor que tiene. Entonces, si yo tengo algo de la magia que tengo que expresar dentro de esa startup, pongámoslo de forma concisa en la presentación, ¿no es cierto? Por otra parte, todo lo que tiene que ver con la estructura de marketing y ventas, la competencia, es importantísimo poder nombrarla. Nuevamente, yo no puedo decir que no tengo competencia, salvo que fuese una cuestión, bueno, recontra super mil validada, pero más allá de eso, tengo que hablar igual de la competencia, tengo que hablar del mercado, tengo que conocer. Y si pensamos, vuelvo a repetir esto de generar una startup escalable, yo no puedo desconocer el mercado LATAM, no puedo desconocer el mercado global. Entonces, tengo que hablar de la competencia, ¿sí? Hablar de los equipos de dirección, proyecciones financieras, estado actual, o sea, a medida que ustedes van, esto es un poquito más avanzado, a medida que van avanzando, ¿no? Con su startup, van a tener más información sobre esto. Y es importante que ustedes piensen que a medida que van avanzando con el desarrollo de su startup, también van a ir avanzando en la presentación de estas etapas y en la presentación de estos documentos y en el desarrollo de la información, y va a ser cada vez más profundo y cada vez más profesional. Por eso también se trata, digamos, este camino. Por eso yo estoy tratando de llegar, digamos, a mostrarles todo el camino, porque de alguna manera es un camino muy interesante, muy rico, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, ¿sí? Y que es muy importante que ustedes aprendan que a medida que van avanzando van a ir profesionalizando cada vez más. Pero es importante exponerse, ¿no? Y acá quería llegar con algunos tips también que tienen que ver con el armado de la información, que los pasé un poquito más rápido antes, pero que es esto, digamos, un poco más sintético para que podamos llegar a esa claridad, que tiene que ver con, bueno, de alguna manera, si voy a armar mi presentación visual, esa presentación visual sí o sí tiene que contemplar de alguna manera el entendimiento, ¿sí? La escucha de aquel inversor. O sea, ¿qué estaría necesitando aquel inversor o aquella persona escuchar para entender mi proyecto? Entonces, no es lo mismo hablarle a un inversor o presentarle a un inversor argentino que presentarle a un inversor mexicano, que presentarle a un fondo, que presentarle mi proyecto a una incubadora. Digo, todo eso lo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Siempre me gusta contar una anécdota en donde yo me encontraba como jurado en una presentación y se ve que la startup no tuvo tiempo y aparecía el logo de la marca de la competencia, de quien auspiciaba el contexto, digamos, y eso no puede pasar, chicos. O sea, digo, si estamos en una competencia y vamos a pitchear, puede ser que no hayamos tenido tiempo de cambiar la presentación, pero no puede aparecer el logo, por ejemplo, de una competencia anterior. Entonces digo, revisemos algunas cuestiones que tienen que ver con la audiencia, ¿sí? Porque la audiencia lo va a valorar. Entonces, si estoy participando en una competencia, bueno, es importante que tal vez pueda poner el logo de esa competencia, que conozca yo a mi jurado, que conozca algo del inversor, no que sea un experto, pero sí algo tengo que conocer para poder hablarle a alguien de la información que necesita escuchar, ¿no es cierto? Poder hacer un abordaje diferenciado de la propuesta, algo interesante, poder contar una historia, poder darle relevancia a mi presentación desde un lugar diferente, no solamente poner un PowerPoint y hablar, sino encontrar puntos de conexión, hablar de los beneficios para el cliente o los inversores, ¿sí? Hablar de la competencia, como les decía, y como para todos existe un Canvas, ¿sí? Esto también es importante y es bien de nuestra época y no quiero dejar de nombrarlo. También si buscan en internet van a encontrar el Canvas, ¿sí? De este pitch de Guy Kawasaki, que les puede servir como para delinear, esto es más que nada en la etapa más borrador,
delinear, digamos, los conceptos fundamentales que tienen que estar en ese pitch, ¿no es cierto? Bien. Voy a pasar a los pasos para poder desglosarlos un poquito más, ¿sí? De alguna manera siempre es importante que podamos contar una historia, y esto les puede servir muchísimo, no solamente en la etapa de pitcheo de esa startup, sino que también les va a servir muchísimo en todo lo que tiene que ver con poder generar interés en lo que están desarrollando. Puede ser que no estén en un pitch competition, pero puedan contar la historia en otro contexto y puedan realmente generar interés en posibles aliados también. Entonces, siempre es importante relatar un hecho. Y que a las personas les quede claro por qué estamos haciendo esto y no estamos haciendo otra cosa. Esa es una pregunta que les pueden llegar a hacer, ¿no es cierto? ¿Por qué estás desarrollando esta startup, este modelo de negocios, este producto, este servicio y no estás haciendo otra cosa? Es importante poder contar esa historia, poder conectarlo, ¿no? Por otra parte, es muy importante que ese producto, ese servicio sea protagonista. Entonces, cuando hablo de ese producto, de ese servicio, tengo que poder dar la mayor cantidad de datos posibles, tengo que poder tener una buena gráfica, una buena maqueta, un buen mock-up, lo que sea que pueda realmente representar esa solución. Digo, mientras más cercano yo tenga esa solución, la tengo físicamente, la puedo llevar. Entonces, la puedo proyectar en pantalla, pero también si ya tengo ese prototipo funcional, la puedo llevar y realmente que va a ser otro impacto para la persona que escucha poder ver eso, ¿no es cierto? Entonces, y cuando hablamos del producto como protagonista y estamos haciendo una presentación, también es importante que no pretendamos, y esto voy a decir respecto de las apps, ¿no? Estamos pitchando una app, tenemos un mock-up que es, ¿no es cierto?, un diseño aproximado, cuasi real, que nos da esta idea de, bueno, cómo sería estéticamente la app, podemos plantear el funcionamiento de forma gráfica. Ahora, no podemos pretender, ¿sí?, que el jurado o el inversor se baje la app en el momento que yo estoy hablando. Entonces, si yo tengo una tablet, por ejemplo, con la app ya instalada, bajada, todo funcionando, puedo pasar mi tablet para que las personas puedan realmente, si quienes me están escuchando, puedan hacer esa práctica, puedan probar ciertas cuestiones y me pueden hacer una pregunta. Pero yo no puedo plantearle a quien me está escuchando que se baje una app o que haga una acción que implique mayor tiempo. Acuérdense que cuando hablamos del pitch deck, que es cuando yo llevo esa solución de forma oral, en este caso, como lo estoy explicando, este deck estaría acompañado, esta parte visual estaría acompañada de la parte oral. Yo estoy buscando inversión, pero también estoy de alguna manera aprendiendo en la validación. Entonces, un camino en el cual en algunos momentos me va a ir bien en la búsqueda de inversión y en algunos momentos me va a ir mal. Puede ser porque el pitch no esté muy practicado, puede ser porque le falta información técnica, puede ser porque me falta expertise para hacer el pitch. Es un proceso de aprendizaje. Entonces, tengo que entender que acá el factor tiempo es crucial. Entonces, yo todo esto lo tengo que preparar, esto es como la puerta de entrada hacia un montón de cosas. Y no tengo tantas oportunidades. Entonces, las oportunidades hay que acompañarlas. Entonces, a más práctica, a más desarrollo del deck, la parte visual, a más profundización de algunos aspectos, tengo más chances de que me vaya bien. Pero tengo que ser estratégica con el tiempo. No puedo pretender hablar, ¿sí?, 45 minutos o pretender que alguien se baje una app mientras estoy haciendo una presentación. ¿Sí? Bien. Por otra parte, es muy importante, chicos, que pensemos en cómo vamos a exponer la parte de mercado. Al inversor le va a súper interesar esta parte, lo tengo que convencer, tengo que de alguna manera mostrar, ¿sí?, visualmente, gráficamente el mercado de forma atractiva. Acá me puedo valer de gráficos, ¿sí?, gráficos de torta, gráficos de barra, gráficos de lo que sea, pero que tengan datos validados. Siempre trabajen con fuentes validadas. Cuando hablo de fuentes validadas, son fuentes validadas que pueden estar basadas en estudios, en research y demás, que sean lo más actuales posibles, pero también tratemos de encontrar fuentes que para la escucha del inversor sean validadas también. Digo, puede haber un montón de investigaciones, pero si para la escucha del inversor esas fuentes no son muy válidas, digo, tratemos también de ser consecuentes en este sentido. Presentando información, lo podemos presentar toda, pero hacer foco en lo que realmente el inversor le va a interesar escuchar, ¿sí? Bien. El modelo de negocios. Punto 4, slide 4, ¿sí? Esta es una estructura que ustedes pueden ir variando en función, digamos, de la presentación, pero no quería dejar de presentárselas porque creo que les va a ayudar mucho a entender también por qué tienen que tener en clara toda esta información.
¿no? Y cómo la tienen que presentar. El modelo de negocios, ¿sí? Tiene que estar súper claro. Y nuevamente explico esto. No podemos esperar que el inversor piense esto por nosotros. O sea, el modelo de negocio tiene que estar súper claro y el inversor tiene que entenderlo de pe a pa, ¿sí? Y a lo sumo me hará una pregunta luego, pero tiene que estar muy, muy claro. Y ahí es donde nosotros vamos a poner toda la carne en el asador, en cuando explicamos el producto, ¿sí? Cuando lo mostramos y cuando explicamos el modelo de negocios, ¿sí? En el slide 5 vamos a presentar el equipo. ¿M? Y el equipo es un punto importantísimo en todo lo que tiene que ver con la explicación de esta posibilidad, esta factibilidad, esta viabilidad de esta startup. Porque la idea puede ser fantástica, la solución puede ser fantástica, pero el equipo también tiene que acompañar. Y acá vuelvo con esto. Es importante que podamos expresar los roles de cada uno, es importante que podamos contar la interacción que tiene cada uno en el proyecto, es importante que podamos hablar acerca de la disponibilidad de tiempo que cada uno le puede aplicar al proyecto, qué hace cada uno, cuáles son los perfiles, la experiencia. Hay un montón de cosas que le aportan un montón de valor, ¿sí? A que esto cierre como con un moño. Porque si yo tengo una super idea, pero no tengo un equipo a la altura, lo más probable es que también el inversor se haga la pregunta, ¿no? Y vuelvo a esto de, mientras más pitch competitions vean, van a poder también entender acerca de la actitud de cómo se muestra el equipo, y eso es muy importante. Yo cuando desarrollo un deck, ¿no? En el caso de ustedes, cuando desarrollen un deck, no pueden mostrar un iconito, ¿sí? Tienen que mostrar la foto de la persona, tienen que hablar del rol de esa persona, tienen que mostrarlo como parte del equipo, tienen que contar qué hacen. Es importante que tengan un perfil profesional en LinkedIn, o sea, que tengan redes sociales, digo, que sean personas de carne y hueso que podamos salir a stalkear, digamos, ¿no? Que podamos conocer, que podamos invitar a una reunión. No importa en qué lugar del mundo estén, digo, pero es importante poder hacerlos lo más próximos posibles a ese emprendimiento, a esa startup, ¿no? Y en la slide 6 aparece el pedido como esta cuestión del call to action, ¿no? O sea, estamos haciendo todo esto para algo. Y ese para algo es para buscar inversión, para ganar un concurso, ¿sí? Para ganar mayor visibilidad, para validar mi producto. O sea, tengo que poder expresar lo que deseo hacia el final. Y esto tiene que estar súper, súper claro. Y lo tengo que pensar bien. Y si quiero poner una cifra, y si quiero hablar de que necesito ciertos apoyos, también tengo que pensarlo bien y ser lo más clara posible. Porque de eso también va a depender lo que vaya a pasar en los minutos posteriores, ¿no? Bien, les voy a mostrar un ejemplo, ya estoy finalizando, vayan presentando sus preguntas o pensando sus preguntas. Les voy a mostrar un pequeño ejemplo de un deck, esto que les decía, ¿no? La presentación visual de una presentación para un pitch. Fíjense que siempre es importante poder pensar en, más allá del idioma, ¿no? No vamos a hacer mención de eso, pensar en utilizar la menor cantidad de recursos visuales posibles, que los recursos visuales tengan un sentido, que la marca esté presente, que los colores estén presentes, que la información sea lo más, ¿sí?, legible posible y limpia de interferencias. Hablar del problema es muy importante, ¿sí? 3 sentencias para hablar del problema, nada más. Puede ser una slide donde pueda poner una foto y pueda contar esa historia y enlazarlo con el problema, también es válido. Hablar de la solución, trabajar con iconos, ¿sí? Hacer que la comunicación sea lo más sencilla posible y lo más clara. Hablar del mercado y de la validación, ¿sí? Si tengo números para poder exponer, nada más contundente que los números, ¿sí? Entonces, fíjense cómo nos aporta un montón de información esta presentación solamente con 2 columnas con números. El tamaño del mercado, ¿sí? Lo trabajan con un color, que es el color de la marca, y una pequeña explicación. El producto en fotos, esto que decíamos, la importancia del producto o del servicio con la mayor calidad posible. Si no tengo fotos aún, puedo trabajar con un prototipo, puedo trabajar con un mock-up, puedo trabajar con una aproximación lo más fiel de la realidad. Siempre nos va a aportar un entendimiento mucho mayor, ¿sí? En este caso está la presentación de, al ser de Airbnb, la plataforma, es una plataforma tecnológica que permite hacer este cruce entre el alquiler, digamos, ¿no?, de estos espacios para turismo. Entonces,
es muy importante que yo pueda mostrar la plataforma, o sea, muestro las fotos, muestro, digamos, todo lo que tiene que ver con el mapa, pero también muestro la plataforma para que se entienda cómo funciona, ¿no? El modelo de negocios en 3 columnas con números, súper sencillo. Fíjense cómo muestra el modelo de negocios, la adopción de mercado, la competencia en iconos, ¿sí? Siempre es importante que podamos hablar de cómo nosotros le ganamos ventaja a la competencia sin hablar mal de la competencia. El equipo, esto que les decía, la foto, ¿sí? El nombre, el rol, más información, ¿sí? Así que bueno, quería agradecerles, espero que esta información les haya servido. La verdad es que creo que este es un mundo apasionante que tiene que ver con el desarrollo de sus negocios, con el poder salirse de la caja, con el pensar nuevos productos, servicios y desarrollar startups. Y la verdad es que me parece súper interesante que puedan realmente sumergirse en todo esto y aprender al máximo posible de todo lo que tiene que ver con el recorrido del desarrollo de una startup, participar de capacitaciones y de competencias y de la mayor cantidad de espacios posibles que ustedes tengan. Qué feo. No sé si están por ahí, chicos, con las preguntas. Ceci, bueno, muchas gracias, súper interesante la charla y sí, tenemos varias preguntitas como para que Dale. empezar a responder. La primera, María Cecilia pregunta, ¿cómo ordeno las ideas? ¿Hay herramientas? Buenísima pregunta. Sí, hay muchas herramientas. Voy a hacer un pequeño repaso para que tomen nota, para que puedan ampliar esta información. Es muy importante que para ordenar sus ideas apliquen metodologías. Y una metodología que les puede ayudar a ordenar sus ideas es la metodología del design thinking o pensamiento de diseño. Para esa etapa, ¿no? Bien, Ceci. Diego pregunta, ¿cómo hago para que mi startup salte el abismo de la curva de difusión? Bien, salte el abismo de la curva de difusión. Bueno, ahí necesitamos, sí, inyección de dinero. Es un punto, ¿no? Creo que sería importante tal vez pensar, digamos, no conozco la startup, no conozco la situación, pero si no hay posibilidad de un inversor, creo que es muy importante que esta persona se pueda aliar con un partner que lo pueda ayudar en ese crecimiento. Hay un punto en donde la startup no puede más sola, tiene que salir a buscar apoyo para poder crecer. Bien. Otra pregunta es de Wendy y dice, ¿cómo hago para validar con los clientes en tiempo de pandemia? ¿Vale la virtualidad? Buenísimo, sí, totalmente, totalmente. De hecho, yo estoy acompañando muchos procesos de validaciones virtuales y la realidad es que, a ver, nos implica todo un desarrollo mucho mayor, pero si ustedes tienen que validar algún producto físico, lo que hacen es combinar con la persona, le envían por un sistema de correo el prototipo, esa persona ya lo va testeando, lo va probando y después hace la entrevista. Y si se puede hacer con algo virtual, se hace de forma virtual, ¿no es cierto? Otra pregunta, Ceci. Andrea pregunta, ¿qué cantidad de entrevistas deberíamos hacer como mínimo? La verdad es que depende muchísimo del producto o del servicio, pero yo les diría que un buen número son 10 entrevistas, ¿sí? Creo que 10 entrevistas nos permite en una primera etapa de validación, digo, tenemos distintas etapas, cuando ya estamos con el prototipo funcional y por salir con el producto final, ahí podemos volver a hacer entrevistas, pero en una primera etapa con 10 podemos hacer un buen análisis. Bien. Otra pregunta, Delfina. Dice, ¿cómo hago para prototipar servicios? Bien, bueno, Delfina, te voy a dar la buena noticia de que es mucho más fácil que con los productos y una forma de desarrollar un prototipo interesante para poder validar es una landing page, que es una página web, un sitio web con menos información que un sitio web que puedes desarrollar con un montón de plataformas gratuitas, ¿sí? Y de alguna manera, si no lo querés desarrollar con plataformas gratuitas, lo puedes hacer con un muy bajo costo, ¿sí? Y que te permite poder emular, facilitar a esta persona, digamos que va a hacer la validación, una propuesta súper simple, ¿no? Montada en un sitio web. Pregunta Feli, ¿el enfoque iterativo de Lean Startup es aplicable a proyectos que requieren tiempo de desarrollo técnicos muy largos? Es una pregunta Sí. consulta. No, está buenísima. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Sí, tal vez
no conozco, digamos, el foco, digamos, del proyecto, pero sí tal vez sea interesante que hagas una combinación. Si es un proyecto más a largo plazo, yo recomendaría ingresar, digamos, a este terreno por el pensamiento de diseño, desarrollar todas las etapas y después meterme en Lean Startup. Bien, y la última pregunta es de Milena y dice, si yo tengo una startup, para saber el perfil personal de mi cliente, ¿podría buscarlo con la realización de encuestas? Sí, pero sí sería interesante, Milena, que primero hagas con tu equipo, ¿sí?, este pequeño ejercicio de poder hipotetizar, ¿no? De trabajar en las hipótesis, de delinear ciertos factores, cierto perfil. Y después, obviamente, claro que sí, todo lo que podemos someter a encuestas y a validación nos suma un montón. Bien, Ceci, esa era la última pregunta. Te agradecemos por el entusiasmo de siempre, por el profesionalismo de la charla y bueno, y esperamos que esta temática haya sido muy interesante y enriquecedora y que sirva de motivación para los emprendedores que están exponiendo en la GIGE, pero también para todo el público general que nos está escuchando a través de la plataforma y de YouTube. Genial, chicos, muchísimas gracias, espero que les haya servido y motivarlos a todos y a todas a que puedan pensar sus negocios escalables, sus startups y a seguir creciendo. Sí, bueno, muchas gracias. Y bueno, y aprovechamos también para invitarlos a que continúen en un ratito, que se viene la segunda actividad de la mañana, que es un panel match de emprendedores en donde se van a hablar de movilizar emociones con emprendedores de acá de Argentina. Los esperamos en un ratito. Gracias. Gracias a todos. Gracias.